estamos con el doctor Ernesto Pérez Persona del Hospital Txangurritxu. Txagorritxu. Me sale muy mal. ¿Cómo es? Txangurritxu. Txagorritxu, sí. De Vitoria, que nos va a hacer, bueno, una presentación muy especial, la verdad, porque, bueno, ya la veréis. De la estadística al mieloma. Nos va a explicar una serie de cosas para que las entendamos. Muy bien. Ernesto, cuando quieras. Vale, muy bien. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes a todos. Bueno, esta charla un poco surgió en alguna reunión en la que he podido participar con vosotros. Pues me daba la impresión de que había algunas terminologías que quedan un poco, bueno, simplemente porque no se usan, pero quedan un poco fuera del entendimiento o de la comprensión, digamos, general de la gente. Entonces, bueno, creo que es importante aclarar algunos aspectos que yo creo que puede ayudaros a comprender un poco cuando hablamos de mieloma o de las tablas de supervivencia, un poco a qué se está refiriendo la gente y bueno, yo creo que es importante. Y luego, por otra parte, pues también comentaremos algunos aspectos relacionados con las gamapatías, dudas que suelen surgir habitualmente en la gente diagnosticada de gamapatías y algunos aspectos relacionados con el mieloma, cómo se evalúa la respuesta o las interferencias de algunos tratamientos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, respecto a la primera la primera parte, bueno, sí que lo que quiero comentar es algunos aspectos relacionados con pues, las curvas de Kaplan y Meier. ¿Qué papel juega el azar en esto de la investigación médica? Y bueno, un poco cómo se lee o cómo se interpreta una comparación entre dos curvas de Kaplan. Lo primero que tenemos que saber es que habitualmente cuando hay una serie de datos, lo que se hace es resumir esos datos. Y una de las variables que se utiliza muy frecuentemente es la mediana, que representa, en una serie de conjuntos de valores ordenados, representa la mitad, la posición central, es decir, la mitad de los individuos quedan a un lado y la mitad de los individuos quedan a otro. Como veis, por ejemplo, en esta tabla de este estudio, la mitad de la mediana de edad es de 65,2 años, es decir, la mitad de los individuos de estos 122, la mitad serán mayores de 65,2, la mitad serán menores de 65,2. De igual manera, la mediana de tiempo desde el diagnóstico de la enfermedad es 6,6 años, es decir, la mitad de los individuos llevan menos de 6,6 años diagnosticados, la mitad llevan más de 6,6 años. Y lo mismo ocurre con la mediana del número de tratamientos. El punto central es 7, la mitad o menos de los pacientes tendrán menos de 7 tratamientos o menos y la mitad tendrán 7 tratamientos o más, ¿de acuerdo? Y realmente esta mediana se utiliza prácticamente para cualquier aspecto de la estadística. A ver. Entonces, bueno, la curva de Kaplan y Meier realmente lo que hace es medir la probabilidad de que ocurra un evento o un suceso en función del tiempo. Entonces, de manera general, este evento puede ser cualquier cosa. En hematología y en el mieloma lo que se suele utilizar es habitualmente la supervivencia libre de progresión, que se define como el tiempo desde que un individuo es diagnosticado hasta que ese individuo o la enfermedad de ese individuo progresa o reaparece o fallece, pero puede fallecer por cualquier causa, no tiene por qué ser relacionada con el mieloma. Puede ser un accidente de tráfico, por ejemplo. Otro de los eventos que se suelen considerar es el tiempo hasta progresión, el tiempo hasta que la enfermedad vuelve a reaparecer, recae o progresa, sin tener en cuenta la supervivencia. Y finalmente, digamos, un poco el aspecto fundamental es la supervivencia global, es decir, el tiempo desde que se diagnostica de una enfermedad hasta que el individuo fallece por cualquier causa, no tiene que ser relacionada con el tratamiento o con la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, hay unos aspectos que merece la pena considerar. Y el primero de ellos es que, lógicamente, no todos los individuos tienen el mismo seguimiento. Si nosotros empezamos el estudio en este momento, en el momento cero, hoy, por ejemplo, habrá individuos que entren en el estudio hoy, pero habrá otros que entren dentro de 6 meses, de 12 meses, de un año o lo que sea.
¿de acuerdo? Es decir, que no todos van a tener el mismo seguimiento y no todos van a desarrollar el evento que estamos estudiando. Por ejemplo, este individuo entra en el estudio en el momento que iniciamos y en el momento que finalizamos el estudio sigue el seguimiento sin haber desarrollado la enfermedad. Este segundo individuo entra en el momento que iniciamos el estudio y en este momento, 60 meses, desarrolla el evento que hemos considerado, progresión, muerte, que le haya salido una urticaria o lo que sea, puede ser cualquier cosa. Este tercer individuo, por ejemplo, ha entrado en el estudio a los 12, un poco después de los 12 meses de haber iniciado. Y en este momento, a los 72 meses, perdemos el contacto con él, no sabemos qué ha pasado. Se puede haber marchado a otra ciudad o lo que sea. Entonces, el seguimiento se detiene aquí sin que haya desarrollado el evento que hemos considerado. Entonces, este momento se denomina censura. Este individuo queda censurado en este momento. En este momento no ha progresado, pero no sabemos lo que pasará después. Y lo mismo ocurre con este otro. Empieza más tarde, este sí que desarrolla en el evento y ahí se detiene el seguimiento. Y en este otro, que empieza mucho más tarde, pues sí que en el momento que nosotros realizamos el estudio, pues lo que vemos es que no ha desarrollado el evento y ya está, ¿de acuerdo? Es decir, que al finalizar el estudio, en el momento que nosotros realizamos el análisis, no todos los individuos tienen por qué haber presentado el evento que consideramos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la típica curva de supervivencia de Kaplan-Meier. Aunque se denomina supervivencia, hay veces que no tiene por qué tener relación con la supervivencia, es decir, puede ser cualquier evento que ocurre en función del tiempo, por ejemplo, el tiempo hasta que se resuelve la fiebre una vez empezado un antibiótico. Tiempo hasta que ocurre un reinfarto en un individuo que ha tenido ya uno previo, etcétera. O sea, no es una supervivencia necesaria, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que vemos en el eje de abscisas es la supervivencia acumulada, que realmente es, digamos, el porcentaje de individuos. En este momento, aquí en el 1 es el 100% de individuos. El 0 es, digamos, que no quedaría ningún individuo sin haber sufrido el evento. Y la mediana, nuevamente, que se sitúa aquí, el 50% de los individuos. Y en la parte inferior lo que hacemos es medir el tiempo, que puede ser en meses, en días, en años, en segundos, en lo que sea. Entonces, por ejemplo, en esta curva, el ejemplo es el tiempo hasta la progresión, es decir, desde el momento en que se diagnostica la enfermedad hasta que ésta reaparece. Como veis, la curva va bajando, bueno, no es una curva, es una recta que va bajando, y cada vez que baja, por ejemplo, aquí, aquí o aquí, eso quiere decir que un individuo ha progresado, ha tenido el evento, y la curva va bajando. Por otra parte, los individuos a los que no ocurre el evento en el momento que realizamos el estudio, que se finaliza el estudio, no han tenido evento, claro, no sabemos lo que va a pasar, entonces se censuran. ¿Ves? Aquí en esta línea representa un individuo que a los 84 meses del seguimiento se ha finalizado el seguimiento y este individuo no ha presentado una progresión. ¿De acuerdo? Cada una de estas rayitas identifica a un individuo que no ha desarrollado el evento que estamos estudiando, en este caso la progresión. Y se detiene aquí el seguimiento. De tal manera que las curvas se pueden leer de dos aspectos. Por ejemplo, si queremos ver cuál es la mediana de tiempo hasta progresión, lo que tenemos que hacer es seleccionar o partir del 50% de los individuos, trazamos una línea perpendicular al tiempo, en el momento que toca la línea bajamos hasta el tiempo y leemos la mediana de tiempo, la mediana, el 50%, hasta progresión de esta enfermedad es de 36 meses. La otra opción de lectura es a la inversa. Por ejemplo, queremos saber a los 60 meses, a los 5 años, ¿qué porcentaje de individuos siguen sin progresión? Pues lo mismo, partimos la línea de 60 meses hacia arriba, en el momento que toca la línea, hacemos la perpendicular y vemos que es en torno al 30%. En este caso la lectura sería el 30% de los individuos está libre de progresión a los 60 meses. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, de aquí surge un poco la posibilidad de comparar dos curvas de supervivencia. Y en este aspecto tenemos que considerar la significación estadística, que seguro que habéis oído hablar en muchas ocasiones, esa P. ¿Qué significa esa P? Bueno, pues para saber lo que significa esa P, lo primero que tenemos que saber es que hay muchas circunstancias en la vida en las que el azar eh, eh, hace su aparición, ¿no? Y os pongo aquí, por ejemplo, estas carreras de canicas que se han hecho populares, en las que, bueno, pues si tenemos 5 canicas o 10 canicas, siempre las soltamos en el mismo orden, todas ellas pesan igual, todas ellas van por el mismo circuito, es lógico pensar que por azar no siempre tendremos el mismo resultado. Cada vez que repitamos esta carrera, el orden de las canicas puede ser diferente. De hecho, será diferente. Si cada una tiene un número, el orden de las canicas será aleatorio. Pero cabe la posibilidad de que si tiramos, si hacemos esta carrera un número suficiente de veces, que en un momento dado el resultado del orden de las canicas pueda ser el mismo orden de su número. Es decir, la canica número 1 llega a la primera, la 2 llegará a la segunda, la 3 llegará a la tercera. Es decir, por cuestiones de azar, esto puede ocurrir. Aunque llame la atención, pero es posible que ocurra. Y esto también ocurre en la medicina. La medicina y la metodología no es ajena a estos fenómenos de azar. Imaginémonos, por ejemplo, que tenemos una muestra en la que vamos a utilizar dos tratamientos, A y B. Los individuos se aleatorizan, es decir, el que caigan en uno u otro rama es al azar, como tirar una moneda al aire, pero además tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el tratamiento A y el tratamiento B son exactamente iguales. Entonces, si hacemos el experimento o este ensayo clínico, en el ensayo 1 podemos tener esta supervivencia de la hiperversión. En el tratamiento A, 27,8, en el tratamiento B, 28,4. Lógicamente no hay por qué pensar que los resultados vayan a ser el mismo, pero serán parecidos. Si volvemos a repetir el estudio, lógicamente no va a salir el mismo resultado. Podemos tener, en este caso, el tratamiento A será discretamente mejor, nada, unos meses, 24,3, 23,5. En el ensayo 3, lo mismo, sale un número diferente, a lo mejor 23,3, 22,1. Y en el ensayo 4, otro número diferente. Como vemos, siempre más o menos la diferencia es parecida, y es parecida porque los tratamientos son iguales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si repetimos un número indefinido de veces el estudio, cabe la posibilidad de que en un momento dado el resultado sea más llamativo, ¿no? Y el tratamiento A nos da una supervivencia de 22 meses, que es exactamente la misma que en el ensayo 3, y el tratamiento B nos da una supervivencia de 28,4 meses, la misma que el ensayo 1, pero aquí la diferencia es muy importante, son algo más de 6 meses. Es decir, cabe la posibilidad de decir o de pensar que uno de los tratamientos, en este caso el tratamiento B, es mejor que el A, aunque realmente son iguales. Es decir, en medicina no podemos repetir un ensayo clínico miles de veces o cientos de veces para asegurarnos que el resultado es así. Se puede hacer una vez o dos veces. Y lo que tenemos que estar seguros es de que esta probabilidad de que salga diferente sea lo más, o sea, de que el azar influya en esta diferencia sea lo mínimo posible. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando se realizan los ensayos clínicos, se hacen una serie de estudios estadísticos previos para intentar reducir en lo posible de ese riesgo de azar. Es decir, la significación estadística, esa P que todos conocemos, lo único que informa es de qué posibilidad hay de que un resultado que hemos obtenido sea debido al azar o no. De tal manera que cuando esa significación, esa P sea menor, implica que más fuerte será la evidencia de que lo que hemos obtenido no es por azar, sino es por el efecto que hemos buscado o estamos analizando. ¿De acuerdo? Una P de menos de 0,5 lo que quiere decir es que la probabilidad de que el resultado que hemos obtenido sea por azar es menor del 5%.
Cuando la P es menor de 0,01, la probabilidad de que el resultado sea obtenido al azar, por el azar, es menor de 1%. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no informa la P no nos dice si un tratamiento es mejor o peor, si una diferencia o si las diferencias entre dos curvas es más o menos, sino que lo único que nos dice que el resultado que hemos obtenido hay pocas probabilidades de que se haya debido al azar. Entonces podemos estar seguros que ese resultado se debe al tratamiento que hemos utilizado, por ejemplo. Entonces, aquí os presento una nueva curva de Kaplan y Meier. En este caso comparamos dos tratamientos, A y B. Lo primero que vemos es cuál es la mediana de seguimiento del estudio, en este caso 16,5 meses, es decir, la mitad de los individuos han sido seguidos menos de 16 meses y medio, la mitad han sido seguidos más de 16 meses y medio. Eso pues habrá que decir o tomaremos la decisión de si es mayor o menor. Lo segundo que hacemos es, pues lo que ya hemos comentado, ver, por ejemplo, a los 12 meses cuál es la supervivencia libre de progresión de cada una de las curvas. Y lo que tenemos es que la curva amarilla, la supervivencia libre de progresión es de 87%, es decir, el 87% de los individuos a los 12 meses están libres de progresión, frente a el 76% de los individuos en el tratamiento rojo. Y ahí hay una diferencia. Lo que vemos ahora es la mediana de supervivencia libre de progresión. Trazamos una línea recta desde el 50% y vemos que la supervivencia libre de progresión del tratamiento B es 18 meses, mientras que la supervivencia libre de progresión a 18 meses del tratamiento A no se ha alcanzado, es del 72%. Aquí hay una diferencia considerable, pero surge la duda, ¿esta diferencia es realmente porque los tratamientos son diferentes, porque el tratamiento A es mejor, o es un hallazgo puramente casual, porque el azar ha jugado, en este caso, una mala pasada? Bueno, pues aquí lo que tenemos es la P, que es de menos de 0,0001, indica que las probabilidades de que esta diferencia sea debida al azar y no porque un tratamiento sea mejor que otra, es de menos de 0,1%. Es decir, tenemos una considerable seguridad de que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B. Bueno, yo creo que respecto a la estadística, digamos, estos son los aspectos más básicos que yo creo que tenéis que conocer. Y ahora, bueno, pues vamos con algunos aspectos esenciales de gamapatía monoclonal. En algunos de ellos incluso lo que vamos a ver son curvas de supervivencia, que ahora yo creo que ya sí que tenéis alguna herramienta más para leerla y entenderla. Bueno, lo primero que creo que hay que conocer es qué es una inmunoglobulina, la frecuencia de estas gamapatías monoclonal y cuál es el pronóstico o el seguimiento, que es una de las cosas que habitualmente la gente pregunta. Bueno, la inmunoglobulina y el componente monoclonal. Una inmunoglobulina es una proteína que está producida por linfocitos o células plasmáticas y que se dirigen contra una diana específica, y cuando se une a esa diana lo que hace es identificar a ese receptor, a ese portador de esa diana, y lo puede destruir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cada célula plasmática produce un solo tipo de inmunoglobulina que es única y específica contra un antígeno, contra una diana. Y esa célula plasmática siempre va a producir la misma inmunoglobulina y nunca otra. Y una inmunoglobulina, a su vez, está formada por dos cadenas pesadas, que son estas grandes, que van desde abajo hasta arriba, y dos cadenas ligeras que se unen a la cadena pesada. Y en función de esta cadena pesada tenemos varios tipos de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M, la G, la A, la E y la D. Y en cuanto a la cadena ligera, lo que tenemos son las cadenas ligeras kappa y las cadenas ligeras lambda. Siempre las cadenas van a ser iguales, es decir, no puede haber una cadena IgG y una cadena IgM. Es decir, las dos son iguales, tanto en cadenas pesadas como en cadenas ligeras. En cuanto a las gamapatías, realmente las más importantes son la gamapatía IgM, IgG e IgA. Las otras son excepcionales.
Y en cuanto a las gamapatías que progresan al mieloma múltiple, realmente tenemos estas dos, la IgG y la IgA. De tal manera que tenemos que un individuo con una gamapatía puede tener una gamapatía IgA-G kappa o IgG lambda o IgA kappa o IgA lambda. Incluso hay algunas enfermedades, algunas gamapatías que solo producen la cadena ligera, esta pequeña. Entonces sería una gamapatía kappa, de cadenas ligeras kappa o de cadenas ligeras lambda. El mieloma múltiple sería lo mismo, lo que pasa es que aquí omitiríamos la IgM. Algún mieloma IgM hay, pero es excepcional. Entonces realmente la mayor parte de los mielomas van a ser o IgG o kappa o lambda, IgA kappa o lambda, o de cadenas ligeras o lo que se conoce como Bence-Jones, kappa o lambda. De tal manera que ya tenemos aquí cómo cada célula plasmática produce un tipo específico y único de inmunoglobulina, cada una de ellas dirigida contra una diana diferente. Y lo que hacemos para separar estas inmunoglobulinas es el proteinograma. De tal manera como cada inmunoglobulina es diferente entre sí, se sitúan en diferente lugar y lo que aparece es la fracción gamma del proteinograma como una especie de joroba. Cuando un clon de células plasmáticas se vuelve patológica, produce mayor cantidad de inmunoglobulina, porque son más células patológicas, son células tumorales, y en el proteinograma lo que tendremos es, como todas las inmunoglobulinas se localizan en el mismo sitio, pues tendremos un pico monoclonal, o un componente monoclonal, o una banda, una paraproteína, o bueno, una inmunoglobulina monoclonal. Ya sabéis que las gamapatías monoclonales son extremadamente frecuentes. En un estudio que se hizo en un condado en Estados Unidos, que incluyó a más del 75% de los individuos mayores de 50 años, ya tenéis que aquí como la frecuencia global de las gamapatías era un 3,2% de la población, es decir, un 3% de la población de más de 50 años que en principio está sana y que podemos encontrar por la calle, vamos a detectarle un componente monoclonal. Esa gamapatía se incrementa con la edad, a medida que nos hacemos mayores hay más riesgo de que se desarrolle la gamapatía. En jóvenes, entre la década del 50, 1,7% frente a un 6,6% en mayores de 80 años. Y algo más frecuente en el sexo masculino. Entonces, bueno, cuando a alguien se le diagnostica una gamapatía monoclonal, enseguida surge la duda y el miedo lógico de qué va a pasar. ¿Va a progresar a un mieloma múltiple, que es una enfermedad que necesita un tratamiento quimioterápico, o no? Entonces, bueno, se han hecho estudios en los que individuos diagnosticados de gamapatía se han seguido durante largo tiempo, y aquí tenéis una curva de supervivencia, en este caso es al revés, aquí el 0 representarían que ningún paciente ha progresado. Vemos cómo cada vez hay mayor riesgo de progresión, pero ese riesgo es en cierto modo bajito y se sitúa en torno a un 1% al año. Es decir, si cogemos a 100 personas de 70 años y las seguimos con gamapatía monoclonal y las seguimos durante 10 años, cuando tengan 80 años, esas 100 personas, solo 10 habrán desarrollado un mieloma múltiple. Bueno, puede parecer mucho o poco. Claro, lógicamente el que lo tiene, pues el riesgo le parece menor. Pero, bueno, siendo objetivos, el riesgo de que un individuo fallezca o progrese en relación con el mieloma múltiple, partiendo de una gamapatía monoclonal, es muy bajita. Y de hecho aquí lo tenéis. Si nos fijamos en la línea negra, que son las gamapatías no IgM, que son las que ahora nos ocupan, el riesgo de progresión aquí está, es incluso algo más bajo que en el estudio anterior. A los 20 años el riesgo está en torno a un 10%. Pero si consideramos la muerte por otras causas que no tienen que ver con el mieloma múltiple o la progresión, vemos que la probabilidad de que a los 20 años un individuo fallezca por causas ajenas a la gamapatía son en torno al 70-75%, frente a un 10% de riesgo de progresión a mieloma múltiple. Es decir, las probabilidades de que un individuo fallezca teniendo una gamapatía monoclonal son sobre todo a expensas de otras entidades,
otras causas y no de la propia gammapatía. Bueno, pero el miedo es libre y bueno, pues siempre surge la duda o la necesidad de saber exactamente si es posible modificar un poco la evolución de la gammapatía. Bueno, la respuesta es que no, realmente no hay ningún factor que pueda modificar la evolución de la gammapatía mieloma múltiple. Pero sí que hay unos factores que se pueden asociar al riesgo de progresión. A lo largo de los años se han identificado diferentes factores. Cuanto más componente monoclonal haya, más riesgo de progresión, el porcentaje de células plasmáticas en la médula ósea, que si hay benzoiones o no, las cadenas ligeras libres, el tipo de células plasmáticas que hay en la médula ósea, el componente IgA, con el cual yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, habitualmente el criterio que se usa es el de Rakumar, en el que considera que las gammapatías IgA, el componente monoclonal más de 1,5 gramos y una relación cadenas ligeras libres anormal aumenta el riesgo de progresión. Y de hecho ya veis aquí que los individuos que no tienen ninguno de los factores, el riesgo de progresión es muy bajito. De hecho, a los 10 años podrá ser del torno a un 5%, mientras que los individuos que tienen todos estos factores, el riesgo de progresión a los 10 años, pues ya veis aquí, hacemos la curva hacia arriba, en torno a un 22-23% de riesgo de progresión. Como veis, realmente en estos criterios no es necesario hacer una punción de médula ósea para el seguimiento de las gammapatías. Entonces, muchas veces la determinación o la realización de una médula ósea dependerá de algunos factores individuales que vuestro hematólogo pueda considerar o en el contexto de pues, algún ensayo clínico o estudio de investigación. ¿De acuerdo? En general, y como no hay nada que se pueda hacer, lo que hay que hacer es simplemente un seguimiento. Habitualmente, una vez que se diagnostica, se suele repetir el estudio a los 3-6 meses del diagnóstico para confirmar que esa gammapatía más es estable, es decir, el componente monoclonal no se incrementa sustancialmente. Y luego el seguimiento suele estar individualizado en función del riesgo. Pero aún así, los seguimientos suelen ser entre 6 meses y un año. En principio, incluso es posible que en un individuo de edad avanzada con bajo riesgo, que ya hemos visto que el riesgo de progresión es de menos del 5% a los 20 años, pues hombre, si viene un individuo de 80 años, pues el riesgo de que fallezca de mieloma es prácticamente inexistente. Por eso incluso en algunos casos es posible dar el alta. Y luego, bueno, ¿cuáles suelen ser los signos de alerta respecto a los que podemos pensar que la gammapatía está progresando? Bueno, pues la aparición de dolores óseos. No son dolores óseos articulares, porque, bueno, lógicamente con la edad y la artrosis, pues muchas veces te puede doler la rodilla, las muñecas. O sea, no es el tipo de dolor que precede al desarrollo de un mieloma múltiple. Puede haber cansancio, un cuadro constitucional, un deterioro del estado general, puede haber afectación neurológica, sangrado. En los seguimientos se observa un incremento progresivo del componente monoclonal o de las cadenas ligeras libres, aparición de proteinuria de benzoiones. Lógicamente, como veis, el dolor óseo, el cansancio, el cuadro constitucional puede ser por cualquier entidad. Entonces, bueno, realmente no hay por qué pensar tampoco necesariamente que eso significa una progresión. Un señor de 80 años, pues es habitual que pueda tener cansancio o algo de dolor, como hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que respecto a las gamapatías, estas cuestiones que habitualmente preguntáis más o menos están resueltas. Y ahora pasamos un poco a algunos aspectos esenciales del mieloma múltiple que también son necesarios para entender un poco la patología, ¿no? Y a mi modo de ver son esencialmente estos. ¿Cómo se mide la respuesta al tratamiento del mieloma múltiple? ¿Qué es y por qué se mide la enfermedad mínima residual? Y luego uno de los aspectos que ha aparecido desde la incorporación de daratumumab al tratamiento es esa interferencia que ocurre del daratumumab en la evaluación de la respuesta a la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya veis aquí que tenemos un paciente un individuo con
con un mieloma múltiple en el que en el proteinograma lo que vemos es este pico monoclonal, que es del 100%, que será 5 gramos, 3 gramos, lo que sea. Empezamos el tratamiento y lo que vamos a conseguir con esto es ir reduciendo ese pico monoclonal. Si esa reducción es mayor del 50%, lo que decimos es que este individuo ha alcanzado una respuesta parcial. Es decir, una respuesta parcial es una reducción de más del 50% del componente monoclonal inicial. Seguimos el tratamiento y en este momento ese pico monoclonal ha desaparecido. Pero sin embargo, como veis, aquí hay esta joroba que decíamos antes en las que puede haber inmunoglobulinas normales, pero lo que no sabemos es si por debajo de estas inmunoglobulinas normales todavía nos queda este pico. Para esto utilizamos otra técnica que se llama la inmunofijación, que es una técnica mucho más sensible que el proteinograma y nos permite ver si por debajo de estas cadenas, de estas inmunoglobulinas que son normales, todavía puede quedar un componente monoclonal. Si lo queda, si existe, lo que tenemos es una muy buena respuesta parcial. Es decir, ha desaparecido el componente monoclonal en el proteinograma, pero todavía sigue siendo positivo en la inmunofijación. Si seguimos el tratamiento, es posible que esa inmunofijación, ese piquito que queda pequeño, acabe desapareciendo, en cuyo caso tendríamos una respuesta completa. Es decir, hay una desaparición del componente monoclonal en el proteinograma y en la inmunofijación, que es la técnica sensible. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, perdón. Lo que sí que sabemos es que es importante alcanzar una respuesta completa porque el individuo que alcanza una respuesta completa va a tener una evolución mucho más favorable que el que alcanza una respuesta parcial o el que no alcanza ninguna respuesta. ¿De acuerdo? Esto es evidente. Es decir, a mejor respuesta, mejor va a ser la evolución de la enfermedad y el tiempo hasta que la enfermedad pueda reaparecer va a ser más prolongado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hace años, cuando teníamos esquemas terapéuticos como el melphalan-prednisona o la dexametasona, las posibilidades de que un individuo alcanzara una respuesta completa eran muy bajas. Podían ser del 1 o un 2%. Es decir, en esos casos, alcanzar una respuesta completa es ideal. La evolución va a ser mejor. Como la alcanza muy poca gente, pues ya está. El que la alcanza tiene suerte. Pero con el tiempo, las respuestas al tratamiento han sido mayores. De tal manera que incluso en la actualidad tenemos algunos esquemas de tratamientos en los que la mitad de la gente diagnosticada de mieloma puede alcanzar una respuesta completa. Con lo cual, digamos, este hecho diferenciador de alcanzar una respuesta completa ya no es tanto, porque ya lo va a alcanzar mucha gente. Entonces, lo cierto es, esta es la misma gráfica de antes, que a pesar de alcanzar esta respuesta completa, todavía hay individuos que siguen recayendo en la enfermedad, suele reaparecer. De aquí surge un poco la necesidad de seguir analizando por qué un individuo que está en remisión completa, en el que utilizando las técnicas más sensibles en sangre, como son la inmunofijación, ya no se detecta componente monoclonal, ¿por qué reaparece la enfermedad? ¿O qué riesgo, cuáles son los individuos que tienen mayor riesgo de que le aparezca la enfermedad a pesar de haber alcanzado una respuesta completa con una inmunofijación negativa? Y claro, como el mieloma múltiple es una enfermedad que afecta a la médula ósea y se diagnostica en la médula ósea con un expirado, pues volvemos otra vez al inicio. Esos individuos que alcanzan remisión completa, vamos a hacerle un estudio de médula ósea para analizar a ver qué es lo que hay ahí. Y habitualmente, cuando hacemos el aspirado, se mide el microscopio. Claro, el microscopio pues se pueden leer como mucho 500 células. Y si el individuo está en remisión completa, hay muchas células de estas. Las células plasmáticas serán muy poquitas. Incluso puede haber células plasmáticas que sean normales y que son las que están produciendo las inmunoglobulinas, esas normales que vemos. De tal manera que surge la necesidad de hacer nuevos estudios en los que lo que analizamos son millones de células plasmáticas, exclusivamente las células que nos interesan, en este caso las células plasmáticas,
residuales, porque son las pocas ya que quedan, y por diferentes mecanismos o diferentes técnicas podemos ver cuáles de esas son patológicas y cuáles son normales, ¿de acuerdo? Esto es la técnica de la enfermedad mínima residual, analizar millones de células y ver cuáles son patológicas que pueden abocar a la recaída de la enfermedad y cuáles no. Fundamentalmente las técnicas que se utilizan para esto son la citometría de flujo de nueva generación y la biología molecular. Pero bueno, a pesar de que se ha visto que realmente estas técnicas de mínima residual sirven para discriminar diferentes grupos de paciente, hay otros tipos de estudios que se podían utilizar para analizar a los pacientes que alcanzan remisión completa, como puede ser cuál es el valor del PET, del TAC óseo, de la resonancia, y una de las cosas más novedosas y en las que el grupo GEM, el grupo español de mieloma, está trabajando muy intensamente es la biopsia líquida, es analizar las células plasmáticas en la sangre para ver cuáles son patológicas, cuáles no son patológicas, si es posible diagnosticar un mieloma múltiple en sangre periférica. Esto es todavía investigacional, pero realmente es prometedor. O sea, es decir, si con un análisis de sangre podemos detectar un mieloma múltiple, incluso hacer un seguimiento de un mieloma múltiple, pues será mucho más ventajoso que hacer una médula ósea, ¿no? Que al final es un procedimiento algo más cruento. De tal manera que lo que se ha observado es que aquellos individuos con una mínima residual negativa, en este caso determinada por citometría de flujo, los que alcanzan la mínima residual negativa, tienen una evolución mejor que aquellos que solo alcanzan una respuesta completa, pero que tienen una enfermedad residual positiva. Pero bueno, como veis, a pesar de eso, la enfermedad sigue reapareciendo. Es decir, todavía queda mucho recorrido por hacer y muchas cosas por las que trabajar, ¿de acuerdo? Y luego, finalmente, un poco lo que quiero también comentaros es esa interferencia del tratamiento del daratumumab. Bueno, daratumumab, ya sabéis, o bueno, si no lo sabéis, os lo digo, es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra el antígeno CD38, que es digamos, una diana o un marcador de célula plasmática. Una célula que tenga CD38 será probablemente una célula plasmática. Entonces lo que se ha hecho es crear un anticuerpo contra ese antígeno, contra el CD38. Y este daratumumab es un anticuerpo anti-CD38 que es de tipo IgG-kappa. ¿De acuerdo? Es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG-kappa. No es diferente a la IgG-kappa de una gammapatía monoclonal o de un mieloma que sea IgG-kappa. Es una proteína monoclonal y como tal se va a detectar en sangre. Entonces aquí hacemos un proteinograma de un individuo que no ha sido tratado con daratumumab, pues tenemos el pico monoclonal. Si hacemos un proteinograma de un individuo que ha recibido daratumumab, aparte del componente monoclonal, vamos a detectar otro pico, lógicamente será más pequeño, pero un pico monoclonal en definitiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el mieloma es IgG-kappa, no podemos discriminar entre qué parte es componente monoclonal y qué parte es daratumumab. De tal manera que un individuo que alcance en el que el componente monoclonal ha desaparecido y solo queda, que puede ser una inmunofijación positiva o un componente de pequeña cuantía, no sabemos si es enfermedad o es tratamiento o es el propio daratumumab. De tal manera que se pueden utilizar algunas estrategias un poco para discriminar este tipo de pico. Esta es otra manera de representar el proteinograma. Y aquí tenéis como este es el componente monoclonal. Cuando aplicamos el tratamiento con daratumumab, aparece aquí este pico monoclonal que está en la misma zona del diagnóstico. Entonces no sabemos si esto es enfermedad o es daratumumab. Lo que se hace es utilizar, es la técnica DIRA, en la que utiliza otro anticuerpo a su vez que está dirigido contra el daratumumab y lo que hace es desplazar en el proteinograma
el daratumumab a otro sitio diferente del que se sitúa la IgG kappa. De tal manera que si aparece, lo que quiere decir es que esto era daratumumab, el anticuerpo monoclonal. Si apareciera aquí, querría decir que lo que es el componente monoclonal y no ha desaparecido completamente. Y bueno, yo esto es todo. Simplemente me gustaría comentar, pues, nada, 2 o 3 cositas. La primera de ellas, que bueno, como imagináis, la medicina es una disciplina que está en continuo cambio, ya lo habéis visto a lo largo de esta charla, y que precisa una actualización constante. Lo que os quiero decir con esto es que, bueno, la explicación de 30 minutos que os he dado yo, o que podéis escuchar en cualquier sitio, no sustituye la labor de un profesional. Es decir, esto es bastante más complejo de lo que yo os he trasladado. En aras de que sea más fácil, pues hay algunos aspectos que se han quedado en el tintero y que el hematólogo tiene que evaluar habitualmente. Y por lo tanto, pues hay decisiones en las que quizá no, bueno, podéis sentir que la decisión es un poco contraria a lo que hemos explicado habitualmente. Y es que muchas veces el seguimiento de los pacientes tiene que ser individualizado. Lógicamente, todos seguimos las guías internacionales, pero las guías son algo genérico y que muchas veces lo que hay que hacer es individualizar en función de la persona que tenemos delante. ¿De acuerdo? Y yo creo que esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por tu presentación. Seguro que has despejado alguna duda de los pacientes, no me cabe duda. Pues hay cosas que muchas veces no entendemos. En cuanto a esto que has expuesto al final de daratumumab, solo pasa con el IgG kappa, ¿no? Efectivamente, o sea, en un mieloma que no sea IgG kappa, podemos llegar a tener dos picos monoclonales. Uno que corresponde al IgG kappa del daratumumab, que como ya sabemos que el mieloma es de otro tipo, no nos preocupa, y tendremos también el pico o no de la propia enfermedad. El problema es el mismo, lo que pasa es que en el caso de los IgG kappa, ese pico se va a situar en el mismo sitio. Sí, no, lo entiendo. Lo que pasa es que tenía entendido eso, que era solamente con los IgG kappa y bueno, quería matizarlo un poco, ¿no? Para que, bueno, Para se ir quedaran claro. los pacientes, ¿no? Bien. Y los lambda, pues que ya no se preocuparan, porque a ellos no les tocaba, ¿no? Efectivamente. O sea que, bueno, pues muchísimas gracias por tu exposición. Te lo agradezco muchísimo Gracias a vosotros. que nos hayas dado una vez más, porque ya has estado en la jornada de Madrid con anterioridad, pero bueno, ya ves, este año nos ha tocado así. O sea que muchas gracias, Ernesto. Espero que a partir de ahora podamos interpretar mejor las curvas, todos, y aquellos pacientes. Que haya sido útil. Sí, yo creo que sí, porque hay más pacientes interesados en esas cosas de lo que uno se cree, en las curvas y todas estas cosas. Hay pacientes que necesitan, yo recuerdo un paciente que me explicó, porque yo le decía, me preguntó, hablando que cuál era la mediana de vida, ¿no? Y que había aumentado en los últimos años. Y yo algunas veces, bueno, hablando con los pacientes, digo, pero tampoco te fijas mucho en eso, ¿no? Porque las estadísticas, y él me explicó que es que él necesitaba las estadísticas. O sea, bueno, yo como no soy de ciencias me cuesta entenderlo, pero él me explicó que para su tranquilidad él necesitaba las estadísticas. Sí. Entonces, pues, ante eso, cada uno necesita pues lo que necesita. Entonces hay que darle a todos información sobre todo, no sobre lo que a uno le interesa. Muchísimas gracias, Ernesto. Muy bien, muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, continuamos. Me he tenido que cambiar de sitio, hemos hecho una pequeña pausa. Bueno, ahora quiero presentaros a una paciente. Esto es una pequeña sorpresa que hemos estructurado ahora los últimos días. Quiero presentaros a Pilar Gea Fernández. Es una paciente de mieloma múltiple muy joven de Zújar, en un pueblo de Granada. Como decía, Pilar es muy joven, tiene ahora mismo 37 años, pero creo que eran 36 los que tenía cuando fue diagnosticada. Según unos datos que estuve comprobando ayer de un artículo periodístico de hace unas semanas, el mieloma múltiple tiene una incidencia en pacientes de menos de 50 años de un 15%, o sea, de pacientes de nuevo diagnóstico de un 15%, por lo cual habría unos 450 al año, y de un 2% en menores de 40 años, con lo cual serían unos 60 pacientes por debajo de 40 años, entre ellos está Pilar. Y a mí me ha enternecido la historia de Pilar, porque el mieloma ha sido muy, muy duro con ella, muy agresivo, y, y quería que conocierais su historia. O sea que voy a dar la bienvenida a Pilar para que nos cuente qué le ha pasado. Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenas, Teresa. Pues aquí estamos recuperándonos del mieloma, y porque, bueno, esto es algo muy actual, hace poquito que salí del hospital. El mieloma conmigo, pues efectivamente, como tú bien has dicho, pues ha sido muy duro conmigo. Además de que efectivamente por la edad que yo tenía hubo un retraso en el diagnóstico, porque lo último que se pensaba es que una paciente con 36 años tuviese un mieloma. Y bueno, pues estuve en repetidas ocasiones en el servicio de urgencia del hospital comarcal, y claro, pues me hacían una radiografía, me hacían alguna otra prueba donde no se podía ver ni se podía diagnosticar la enfermedad que nosotros compartimos. Y entonces eso hizo que se demorase en el tiempo, hasta 2 meses, yo sufriendo unos dolores, vamos, indescriptibles. Yo los llamo así, indescriptibles, porque yo creía que no existían. Pues mis huesos, mientras estaba siendo diagnosticado o no, pues mis huesos se iban rompiendo. De hecho, sufrí la rotura de 2 vértebras, causando así daño irreparable en la médula, y también sufrí la rotura de una de mis caderas antes de ser diagnosticada. Una vez me diagnosticaron, ya me derivaron a un hospital donde se trata donde se trata nuestra enfermedad y otros tipos de cáncer de la sangre. Has comentado, ya lo hemos hablado otras veces, que tardaron en diagnosticarte porque tú acudías a urgencias porque tenías un dolor que te decían que podía ser una ciática, creo recordar, ¿no? Pero para dar con el diagnóstico de mieloma tardaste. Esto es algo, por desgracia, ciertamente, vamos a decir, casi habitual para muchos pacientes de mieloma, porque no solo más para la gente joven, pero no solo para la gente joven, porque se piensa muy poco en el mieloma. Es una asignatura pendiente para la comunidad. La atención primaria muchas veces no piensa en el mieloma, tiene muchas cosas en que pensar, es lo que nos dicen, pero bueno, es una pena que no se tenga en cuenta. Y cuando eres joven todavía es peor, porque efectivamente a nadie se le ocurre que puedas tener un mieloma múltiple con 36 años. Solo a un hematólogo probablemente. Cuando ya llegas a él, el diagnóstico es más fácil. Bueno, una vez terminado este peregrinaje, cuando te diagnostican, ¿qué te dices y cómo te sientes y qué pasa? Un poco. Bueno, es una pregunta muy larga, ¿no? Pero
cuenta lo que quieras, porque yo lo que quiero es que nos lo cuentes tú. Bueno, Teresa, pues cuando me diagnostican me siento muy asustada, muy asustada y muy perdida. De hecho, hasta, bueno, los médicos, los hematólogos comenzaron a curarme, por así decirlo, con los tratamientos oportunos, pero yo hasta 2 semanas después no quise saber nada de la enfermedad. No quise saber nada de la enfermedad. Luego, claro, me puse a documentarme, a saber, y bueno, también fue muy duro saber la enfermedad que tenía, de qué se trataba y de que, bueno, esto no tiene cura. Entonces, pues solo falta agarrarnos a los grandísimos profesionales que tenemos en nuestro país, que podemos contar con ellos. A mí me han tratado, me han hecho sentir muy bien a pesar de la gravedad de esta enfermedad. Y bueno, me quedó eso, agarrarme a ellos y, cómo no, yo encantada de haberte conocido a ti, de poder aportar mi granito de arena y de poder ayudar a darle visibilidad a esta enfermedad que tenemos y a avanzar todos juntos en el camino de la curación, de que esto al final sea una enfermedad crónica sin más problemas, sin más, no sé si me explico. Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, Pilar, a pesar de haber tenido, de haber tenido un trauma tan agresivo por tanta destrucción ósea que finalmente la ha dejado también en una silla de ruedas, ¿no? Por otra parte, ha respondido muy bien al tratamiento. Ha tenido un tratamiento pues normal, estándar, y con un trasplante en tándem. Ha tenido 2 trasplantes autólogos y está en remisión completa. Con lo cual la respuesta ha sido muy buena, a pesar de todo de que se ha roto por dentro, como quien dice, ha tenido una buena respuesta al tratamiento. Lo que pasa que ahora pues hay que ayudarla pues a reincorporarse pues a la vida lo más normal posible, porque hay que aprovechar también esa buena respuesta, ¿no? Para que puedas continuar con tu vida, aunque estés con este problema de las piernas, que te han dicho, bueno, que sí, que va a ser para siempre, pero un poco entre comillas, ¿no? Porque alguna esperanza puede haber. Entonces ella trabaja muchísimo porque tiene muchísima fuerza de voluntad, entonces quiere tener fuerza en los brazos, o sea, y fuerza en el resto del cuerpo para poder valerse por sí misma. Ahora estamos con una campaña que iniciamos la semana pasada y para la que pido colaboración, que es porque se va a trasladar ahora a vivir a una casa en donde no tiene ascensor, es un segundo piso y necesita un ascensor. Entonces hay que ayudarle a conseguir un ascensor porque eso le va a dar mucha independencia para no depender de nadie para salir a la calle. No puede pasarse su vida, que tiene 37 años, dependiendo de que la bajen, la suben y todo lo que ello comporta, porque cuando uno no tiene movilidad se acaban cerrando, ¿no? Entonces hay que ayudarla mucho porque además, bueno, es una mujer muy entera. Yo he hablado mucho con ella durante estos meses y quiere dar visibilidad al mieloma y quiere dar pues también visibilidad a toda la gente pues que como ella tiene una edad muy temprana para estar si es necesario. Bueno, Pilar, como os decía, para su nueva vida pues necesita se va a trasladar ahora a una casa y necesita un ascensor, pues es un segundo piso. Y lógicamente el ascensor le va a traer independencia porque no quiere depender constantemente de todo el mundo. Ella está trabajando duramente para fortalecer su cuerpo, sus brazos. Es muy trabajadora y sé que está luchando mucho por tener muchas fuerzas y el ascensor lo que le va a traer es mucha independencia para salir a la calle, porque
Si no, tendrían que subirla y bajarla y eso siempre acaba convirtiéndose pues, en quedarte en casa porque necesitas ayuda para todo. Y por eso la semana pasada hemos iniciado desde la comunidad una campaña de crowdfunding que será para comprar el ascensor, para las obras que necesita hacer para comprar y adecuar el espacio para el ascensor. Yo os pido toda la colaboración posible. Todo el dinero recaudado será para ella, para su ascensor y la entrega del dinero la haremos pública y ella lo contará, o sea que no hay, todo será muy transparente, pero realmente ella nos necesita. Yo pienso que si nosotros, que somos pacientes, no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? ¿No? Porque entre todos, poniendo cada uno 5 o 10 euros, somos muchos y podremos alcanzar una cifra pues interesante que le pueda beneficiar mucho a ella, que realmente se lo merece. Pilar tiene 2 niños pequeños, muy pequeños todavía, y tiene mucha vida por delante. Ha tenido muy mala suerte, como todos los que tenemos mieloma, en tener esta enfermedad, pero ha tenido una respuesta muy buena al tratamiento y le han quedado estas secuelas que de una forma u otra pues habrá que investigar y habrá que ver si pueden ser, si se pueden revertir, si puede hacer algo pues para algún día poder volver a andar, que me imagino que eso será tu máxima ilusión. ¿No, Pilar? Puedes contestarme si quieres. Exactamente, Teresa. Esa es, bueno, mi máxima ilusión es hacerme muy mayor con esta enfermedad, porque lo necesito, tanto mi hijo como yo necesitamos que yo me haga muy mayor. Y bueno, pues esa es mi máxima ilusión, pero claro, dentro de lo que hay, eso es algo que no depende de nosotros. Y sí que me hace muchísima ilusión, pues claro, luchar por hacerle un poco frente a las secuelas, como desafiar a la enfermedad, por así decirlo. Y es lo que estoy haciendo. Sí. Me ha gustado esta frase, me voy a adueñar de ella, pero diciendo de hacerme muy mayor con esta enfermedad. Una frase que resume una realidad. Hay otra frase del doctor Javier de la Rubia que también me gustó mucho, que dijo que era una enfermedad de larga duración, ¿no? O sea, muchas veces cuando hablamos de la cronicidad, esto es un tema que yo lo pienso así, muchas veces cuando decimos que se puede convertir en una enfermedad crónica, le quitamos importancia porque parece que la enfermedad crónica es una enfermedad crónica. Hay muchas enfermedades crónicas que son muy sencillas, ¿no? Y entonces parece que esto va a ser muy sencillo si es una enfermedad crónica, pero no, porque cuando tenemos unas recaídas son bestiales y vamos a tener unos tratamientos muy duros, con lo cual yo prefiero decir que es una enfermedad de larga duración, que eso no quita el optimismo, porque si tenemos una buena respuesta al tratamiento podemos vivir muchos años, muchos años. Hay gente que vive muchísimos años sin recaídas y muy bien. Y mientras vives sin recaídas, pues estás muy bien, ¿no? Y ahora en las recaídas también alcanzas muy buenas remisiones. Yo creo que hay que ser realista, tener muchísima esperanza. Tú has tenido una buena respuesta a pesar de que te ha machacado. Has tenido una buena respuesta, estás en remisión completa, estás con enfermedad mínima residual negativa, me parece también. O sea, tú estás, en cuanto a la enfermedad, estupenda. Te has resquebrajado. Pues sí, a muchos pacientes de mieloma. El mieloma nos hace mucho daño por dentro, ¿no? Sobre todo cuando ataca a los huesos, de forma que es a quien suele atacar. Pero hay pacientes que tienen muy poca afectación ósea, entonces se libran de esa parte, ¿no? Que digamos que es como la secuela de los afectados es más grande, ¿no? Pero tienes un espíritu muy positivo, ¿no? Voy a decir más positivo que luchador, porque muy positivo y eso te hace pues enfrentarte a las cosas
y no ser una víctima, ser una paciente, pues eso, con buenos días y malos días algunos, pero con lo que has dicho, hacerme muy mayor con esta enfermedad, me parece perfecto, Pilar. Y me alegro mucho de haberte conocido y de poder estar manteniendo esta conversación contigo y de ver si nos conocemos ya cuando pase el COVID. Sé que has sufrido mucho, ¿vale? Y todos sabemos cómo es el dolor del mieloma. Un abrazo muy fuerte, Pilar. Algo si quieres. Pues sí, Teresa, lo ha resumido todo perfectamente y eso, a veces, pues sí, es muy, muy duro por el hecho de que ya no vives con el miedo de vivir con un mieloma múltiple, sino que además tienes que vivir con unas limitaciones que te ha dejado esta enfermedad, como en mi caso es la paraplegia, ¿no? Pero bueno, ya está. Hay que mirar siempre hacia adelante, porque es la única manera de vivir felices. Y se necesita vivir feliz el tiempo que estemos aquí. Entonces, ir adaptándose a la situación que se nos presenta a cada uno cada día, intentar superarse un poquito y así. No hay otra manera de hacerlo. Un abrazo y un beso fuerte. Chao. Otro para ti, Teresa.
buenas tardes de nuevo. Esto ya es el final. Muchas gracias por habernos acompañado durante estos días, aquellos que lo habéis hecho en directo y a los que no, y lo veáis luego grabado en nuestra página de YouTube o en la propia página de la productora en Vimeo, pues gracias también por vernos y escucharnos. Yo creo que hemos tenido una gran jornada con 11 profesionales médicos hablando del mieloma y que hemos tocado todos los palos. Alguno quedará que no, pero bueno, si no tendríamos que alargarlo una semana más y no podemos. A mí me hubiera gustado celebrar este año con todos vosotros en jornadas presenciales, porque es nuestro 5º aniversario y es importante para nosotros. Voy a hablar 5 minutos de por qué para que conozcáis un poco la comunidad, para aquellos que todavía no la conozcáis, y para los que la conocéis, pues hacer un poco de historia. La asociación nace realmente de un deseo mío como paciente de informar a los pacientes de todo lo que pasa en el mundo del mieloma, alrededor del mieloma. Eso no quiere decir que no estén bien atendidos, solo quiere decir que faltaba mucha información, la gente iba mucho a Internet y faltaba mucha información. A mí me faltó información en Internet cuando me diagnosticaron, pero bueno, yo... y entonces sentí que, bueno, que alguien debería hacer este trabajo, ¿no? De informar a los pacientes, y como yo estaba muy informada, pues me era más fácil trasladar toda esta información. Para nosotros el paciente, siempre se oye por ahí, el paciente está en el centro, el paciente lo es todo, o sea, porque nosotros somos pacientes de mieloma. Entonces entendemos muy bien pues todas aquellas preocupaciones que tiene el nuevo paciente de mieloma, y el antiguo y el viejo, el paciente que lleva muchos años con mieloma. Hemos colaborado durante estos años, han colaborado con nosotros más de 40 hematólogos en todas las jornadas que hemos hecho. Hemos logrado reunir a más de 1000 pacientes de mieloma en estos 5 años en las jornadas que venimos realizando. Creo que ha sido importante también a través de las redes. La verdad es que tenemos un alcance bastante interesante. O sea, somos conscientes de que la información está llegando a los pacientes, porque también recibimos muchas llamadas en donde pues nos preguntan muchas cosas. Intentamos ayudarles de todas las maneras posibles. Acudimos también a todos los congresos que podemos, tanto nacionales como internacionales. Este año ha sido todo a través de Internet, relacionados con el mieloma múltiple, para estar informados pues, de todos los avances en el tratamiento. Y tenemos un grupo cerrado en Facebook de 800 pacientes muy activo, y en donde los pacientes compartimos experiencias y preocupaciones, y bueno, creo que es muy interesante y, según me dicen, pues ayuda mucho a los pacientes. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido, bueno, yo creo que hemos trabajado mucho en estos 5 años para posicionarnos como estamos ahora. Además de todo esto que es más visible, pues nos posicionamos ante la administración como asociación. Formamos parte de estudios sobre el tratamiento del mieloma cuando nos lo piden, y asesoramos también a quien nos lo pide, tanto a la industria como que a quien nos pide algún tipo de ayuda. Asesoramos sobre la visión del paciente de mieloma, y atendemos de forma muy personalizada, lo sabéis, todos aquellos que nos seguís, pues a cualquier duda que tenga el paciente, porque realmente, bueno, pues en este caso soy yo la que atiende todas las llamadas de los pacientes de forma muy personal, y bueno, y preocupándome mucho por lo que puedan necesitar. Y lo que nos queda por hacer, pues nos queda por hacer mucho y a la vez todo. Bueno, pues hay que conseguir pues equidad en el tratamiento, y también sensibilizarlos a los pacientes, porque necesitamos estar unidos en esta enfermedad,
como muchas otras, pero en una tan minoritaria como en esta, en donde el mieloma es tan importante en España porque tenemos tan buenos investigadores, se han aprobado muchos fármacos en los últimos 5 o 6 años y bueno, necesitamos estar juntos, ¿vale? Bueno, había añadido también un poco, porque muchas veces, esto lo cuento un poco en las jornadas, cuando se aprueban los fármacos uno se siente un poco perdido porque a lo mejor oye o lee aprobación de tal fármaco por la FDA, que es la Agencia del Medicamento de Estados Unidos. Bueno, pues pensamos que ya va a estar aquí. Bueno, pues no, aún tarda un poco. Entonces había hecho esta diapositiva pues para explicar un poco que la aprobación de los fármacos, de todos los fármacos y del mieloma también, tiene que pasar por la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, luego de la Agencia Española del Medicamento y luego pues tienen ahí unos trámites para poner precio de reembolso, que es el precio con el que que va a tener ese fármaco para la administración. Y luego el problema que podemos tener en España, y por eso también puede haber falta de equidad, es que una vez puesto el precio de reembolso, la decisión de la compra de los fármacos es individual por las diferentes comunidades, ¿no? No toda España compra el fármaco, sino que cada comunidad decide si comprarlo o no. E incluso también cada hospital dentro de cada comunidad puede decidir esto. Por eso hay algunos fármacos que no se ponen en algunos hospitales, en algunas comunidades, en algunos lugares, y esto es con lo que debemos bueno, pues, trabajar para terminar con esto porque no nos beneficia como pacientes y es donde podemos ver la falta de equidad en el tratamiento, porque no es única la aprobación después del precio de reembolso para todo el país. Bueno, cada vez más pacientes quieren saber en profundidad qué les pasa, cada vez más, porque cada vez escriben más y se unen más a nosotros. Y aunque no sea una situación agradable, yo creo que la información ayuda a entender el tratamiento y afrontar mejor la enfermedad, ¿no? Porque siempre, bueno, pues si sabes, no es que sepas lo que te va a pasar, ¿no? Pero si conoces lo que te está pasando, conoces los síntomas, incluso conoces los efectos adversos, y los compartes incluso también pues, con otros pacientes de mieloma, que como decía, no somos tantos, pues eso yo creo que ayuda. Y según lo que me dicen, pues también es cierto que ayuda. Yo quería también, ahora ya acabo ya, agradecer a todos los pacientes de mieloma múltiple que como yo, lo voy a leer, a todos los pacientes de mieloma múltiple que como yo han entendido que estar informados y conocer su enfermedad es la mejor opción para ellos. Y también a los que deciden no saber, por encontrarnos en la comunidad para ser una sola voz que se nos escuche alta y clara, porque el paciente que no quiere saber, yo siempre digo que detrás de un paciente que no quiere saber, hay un familiar o un amigo o alguien que se quiere saber, que se preocupa por él, ¿no? Entonces, es totalmente lícito bueno, totalmente lícito que alguien no quiera saber nada de su enfermedad. Pero yo creo que detrás, por lo menos por la experiencia de estos 5 años, siempre hay alguien que sí quiere saber, algún familiar cercano o algún amigo. Bueno, por supuesto a todos los hematólogos que nos han acompañado durante estos 5 años en todas las jornadas organizadas por todo el país, de forma totalmente desinteresada y con afán de cooperación siempre. Yo creo, o sea, nadie, cuando organizamos las jornadas presenciales por las diferentes ciudades de nuestro país, es que yo creo que nadie nos ha dicho que no. Siempre han dicho que sí y bueno, y siempre nos lo han puesto todo muy fácil para organizar estas jornadas. La verdad es que yo estoy muy agradecida. Por supuesto, al Grupo Español de Mieloma, bueno, sin el cual, sin su ayuda y su afán de investigación, superación y coordinación, bueno, pues muchos de nosotros probablemente no estaríamos aquí, porque ya sabéis que el Grupo Español de Mieloma está reconocido mundialmente. Yo que lo sigo por diversos
congresos internacionales, pues son un crack. Allá donde va el Grupo Español de Mieloma, donde van investigadores del grupo, pues están todos muy atentos a lo que dicen. Y a la industria farmacéutica por su apoyo a los pacientes y a los proyectos de la CEM en beneficio de todos los pacientes. Yo no me puedo olvidar tampoco de que, bueno, de que la industria farmacéutica, pues en los proyectos que presentamos, pues nos ha apoyado, y la verdad que muestra interés por conocer cuál es la situación del paciente y buscar también la calidad de vida del paciente, que yo creo que en estos momentos en donde se ha avanzado tanto, también es algo que preocupa mucho a todos, no solamente el tratamiento, sino la calidad de vida que nos da ese tratamiento. Y bueno, y por mí nada más. Muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, y espero que el año que viene pues sea diferente, que nos podamos ver, y si no es así, pues repetiremos una jornada online, intentaremos hacer algo nuevo que se nos ocurra. Muchas gracias.
Buenas tardes. Hoy estamos con el doctor Ernesto Pérez Persona del Hospital Changurrichu. Chagorrichu. Me sale muy mal. ¿Cómo es? Changurrichu. Chagorrichu, sí. De Vitoria, que nos va a hacer, bueno, una presentación muy especial, la verdad, porque, bueno, ya la veréis. De la estadística al mieloma. Nos va a explicar una serie de cosas para que las entendamos. Muy bien. Ernesto, cuando quieras. Vale, muy bien. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes a todos.